Bueno, pues estamos de vuelta ya después de despedir a Rita Hernández y bueno, esa última parte de la entrevista sobre la importancia de escuchar más que hablar, porque debería de ser así. Cuando vienen los candidatos a tu casa, empiezan, venga, vamos a hablar. Un momentito, no, vamos a escuchar porque soy yo el que tiene cosas que decir, porque tienen que trabajar para mí, en teoría, ¿no? Y a lo mejor me piden cosas que yo no les he pedido para nada, cuando los Reyes Magos se equivocaban muchas veces. Bueno, saludamos a José Ramón Sánchez, delegado en la isla del diario Canal 7. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas. De Rey Mago. Y de Rey Mago, ¿no? Sí. Y Alberto Acosta, que viene directamente de la destiladera de Radio Lanzarote. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Todo bien, no? Fantásticamente. Pues sí, que me alegro. Sí que me alegro, ¿no? Y ni falta que importe. Estábamos hablando con Rita Hernández de, bueno, un poco la importancia de que estamos en época de que seguramente te van a visitar a casa algunos políticos. Yo ya he recibido pasquines y esas cosas, bueno, folletos, entrevistas. Yo en el coche. En el coche sí que me han dejado en el parabrisas del coche. Ajá. Además, en varios municipios donde he parado, oye, pues, son unos máquinas lo de la... Pongan una pegatina de, claro, entonces te ponen, Medina, o algo para que te lo dejen. Te ponen ahí, te cuento, pum, pum, hay un pum, pum, registro... no. Yo creo que Cabrera Medina tendría que poner en estas fechas, vender las pegatinas de ellos, porque claro, al de Cabrera Medina no se la pones, evidentemente, porque piensas que es un guiri, ¿no? Claro. Entonces yo creo que deberíamos de vender esas pegatinas y nos ahorrábamos un montón. Todos Sí, con las pegatinas. para disimular, ¿no? Oye, Para no, que disimular, y no se la va a poner a un guiri. ayer veía en el canal 24 Horas una pieza informativa que decía que hay un registro que me quedé con la duda de buscarlo y al final no lo he hecho, pero igual me pongo después a dar un registro para que no te dejen publicidad electoral en tus buzón. Claro, desde hace mucho tiempo. Pues yo me enteré ayer. También hay uno que dice... Se la pasan por el arco del furro, Sí, ¿no? pero... Cuando te llaman a alguien... A una No, la empresa, lista Robinson sí. Eso es sí una que, Robinson, ¿no? Y además, en cuanto llaman y digo, mire, ¿usted conoce a un tal Robinson? Oye, te cuelgan sobre la marcha. Sí, yo no digo ni siquiera si estoy en la lista, ¿no? Yo es que suelo es que ya ni me despido. Cuelgo y bloqueo el teléfono. Sí. No, Como tiene pero oye, muchos teléfonos. a veces lo coges despistado. Ayer hice una encuesta sobre electrodomésticos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí hiciste? Sí, sí. Bueno, pues, vaya hombre. Yo recuerdo que, y esto es una... Yo recuerdo que... Yo pensando que era electoral, digo, voy a jugar un rato, digo, no, sobre electrodomésticos, digo, bueno, ya que estamos ¿Qué recordabas? No, recuerdo que hubo una época, sobre todo en el 2008-2009, que se volvieron absolutamente locos y como yo tenía en aquel momento, 2010 más o menos, un bebé, yo le pasaba el teléfono al bebé. Ajá, y se ponía con 2 años mi hija, páseme con su padre, como el chiste. Tal cual, ¿eh? Buena táctica. Como el chiste, luego te lo cuento. Es así. Bueno, ¿te llaman también o a ti todavía no? No mucho. Pero aquellos que me llaman hago lo mismo que tú, yo cuelgo enseguida y bloqueo. Pero no sean groseros, oye. De verdad, porque ¿por qué cuelgan? No, les mandaremos el teléfono tuyo para que tú puedas llamar. Pero lo de colgar llega después de que tuviese o intentase tener paciencia y me insistiesen. Son gente muy Ya lo presionada. siguiente fue, mira, cuelgo Hay gente que no y escucha, y yo creo que ni se enteran que la has colgado, porque te empiezan a soltarte la retaíla, y tú estás tratando de decir, mire, no la puedo atender. No, es que mira, pero hay que jugar. Según Sí, termine, eso, dice, claro, mire, es que no estaba atendiendo, ¿me lo puedes repetir? Sí, ¿no? Y ya eso ya marca un territorio. Pero son gente muy presionada y Bueno, le hacen nada. un favor si no le vas a comprar Claro. colgándole. Claro, hombre, porque es que son gente muy presionada. práctico, a economizar tiempo. y ellos necesitan ir a otras por el personas, siguiente. a otros, Sí, a otros clientes. claro. directamente. Me Bueno, gustaría poder decir una cosa, si se puede hacer un corchete pensaba que espacio- veías el bar, digo, ¿qué he dicho? Claro, es que... un corchete bar. Corchetea. y 1955. Jolín, estamos en 1923. O sea, en 2023. Digo, hemos ido atrás en el tiempo. De 1900 Cierra el corchete. De 1955 son 70 años prácticamente, son 68, 68. 45 y 23, 68. Sí, son 70 años dentro de 2, ¿no? Sí. Es que tengo que decirlo porque yo nací en el Lomo, tengo amistades y familia en Valterra, el gran paso que se está dando con las casas de Valterra. Ah, vale, lo hemos comentado. Sí, pero Ayer en como la no lo podía haber tertulia, dicho, como que no vine, les hago el fastidio No, y no, lo no. digo en el ámbito personal, creo que se han hecho las cosas de forma muy bien, muy osada, porque se cambió una ley en el Congreso, se está cogiendo un patrimonio, son cosas que mira lo que tarda un ayuntamiento en darte una licencia municipal. Pues yo ahora te marco deberes.
el Everest. Y, No, es que, y solo por decir, aquellas familias, me alegro mucho, son personas que de 130 viviendas, 50 quedaron, entre comillas, a sueltas, no hubo problema, y otras 70 litigantes, y aquellas personas que vinieron en 1955, eran jóvenes a trabajar en la conservera, Garavilla, Rocar y demás, que acabaran 70 años más tarde, o sea, viene joven, acaba siendo padre, acaba siendo mayor, acaba siendo abuelo, muchos fallecidos, y que puedan tener descanso, que los trámites del Cabildo puedan tardar un año más o lo que sea, pero que puedan tener descanso de verdad. Yo confío Hay que veces no sea tan largo la historia ahora. un año me da igual, Las hasta que casas tú ya lo son del escritures, Cabildo, ya ya son del firmaron ante Cabildo. notario. Con lo cual, Sí, pero que me refiero el registro con los propietarios. Sí, pero que hasta que y- escriture la última. Tienes que Porque eso- acreditar que eres Sí, descendiente, descendiente. Sí, pero que me refiero hasta habrá que... casos y casos, pero ya lo difícil Pero está José hecho. Ramón, hasta que llegue la última, porque después hay que ir a una notaría caso por caso. Claro, o sea, claro, sí. Es que hay una notaría que tienes que ir caso por caso. lo que te hacen esperar a veces en el notario. En la notaría. Entonces, hasta que la última, hasta Y que encima pagando. hasta que la notaría, hasta que la casa 70 esté escriturada al último de esos propietarios. Mira, me mandan un mensaje que dicen que gracias por nombrar a Barrio del Lomo en directo. Pues yo nací allí. Pues, No, por eso, y que gracias. que las porque casas- además me da rabia y lo tengo Eso. que decir, porque el Lomo es un barrio tan ¿Lomo o la pequeñito. puntilla? ¿Dónde has dicho? No, yo el lomo. El lomo, yo- che. Che, pibe. No, el lomo, pues Pero me alegro, mira, claro. y digo que además, ahora- el Lomo es un barrio tan pequeñito que como que se ha quedado en medio entre Valterra y el centro de Arrecife y tal, y es un barrio con muchísima población y un barrio donde salen, de verdad, esto lo Pues puedo decir, de déjame- los chicos más guapos y las chicas Dos más inteligentes. más- incisos. Porque se vayan en el Dos charco de incisos. pequeño. Uno, Exactamente. todo el tesón y la buena suerte que hemos tenido con el caso de las casas de Valterra, que se retome y se aplique ahora para recuperar los cuarteles de una santa vez, para tener un uso como campus universitario o un uso general, porque de eso entiendo que se puede... Irrecuperable, José. Eso hay un paso previo. Bueno, Date- eso uno. Y lo segundo, retomando el caso del Lomo, el Lomo es la referencia deportiva, entiendo, muy importante en Arrecife, que además con una labor de Yo vivía cantera enfrente muy... de la sede del Lomo, muy- justo muy- enfrente. sí, pues tenemos una feliz noticia y es que el Valterra está a punto de volver otra vez a la competición y lleva más de 20 años fuera de ella. ¿Qué dices? Y es un notición. Valterra, ¿entiendes? Sí, sí. Vestidos de blanco con la Sí, sí, franja señor. roja. 20 Es- años que no juegan Por en lo regional. menos. Sí, sí. Bueno, pasa el tiempo. Oye, con respecto a las casas, lo comentamos ayer con Paula, ayer o antes de ayer creo que fue. Hay otra cosa que me parece relevante y que mucha gente está criticando. Porque mucha gente está criticando este goteo de noticias que se están produciendo en torno a las casas de Valterra. Que si anuncian que ponen una moción en Madrid, que si se debate la moción, que si aprueban la moción, que si la presidenta reúne a los de Valterra para decirles esto ya está arreglado, que si no sé qué, que ahora la visita al notario, imágenes del notario. Estamos asistiendo a un hecho, como bien subraya y significa Alberto Acosta, absolutamente de justicia histórico, y lo estamos televisándolo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O plasmando en imágenes. Por lo tanto, no es que nos lo estemos creyendo, es que está pasando porque lo estamos viendo. Lamentablemente la política y algunos políticos no están para que se les crea a la población, desafortunadamente, porque debería ser justo todo lo contrario, ¿no? Es decir, si nos lo contaran, pudiéramos pensar que sí o pudiéramos pensar que no. Pero es que lo estamos viendo y lo estamos siguiendo paso a paso. Jaime, Y a veces eso no relevante. Me he cabe pegado otra cosa. 5 años para una sesión de agua al consorcio, de un terreno al consorcio, para que pase una tubería y todavía no está hecha una tubería por mi casa. Es que yo a fecha de hoy en mi casa no tengo Y agua. te dicen estamos en ello. Y me dicen estamos en ello. Y Perdona, se- y una hay- licencia... Y se vende que se está avanzando, o sea, hay cosas que se no, venden no. y que no están siendo realidades, que en y esos una casos li- sí entiendo que una no, licencia, que haya cabreo, pero en este caso no. una licencia en el municipio, y digo te dice porque es mi caso, pero que es equiparable a muchos municipios de la isla, no digo todo, porque parece ser que hay algunos municipios que sí funciona más rápido, una licencia de una casa unifamiliar en un terreno urbano, normal, que no, sin ningún problema, no una que vaya a hacerte una locura de que es una casa y son 7 plantas y no sé qué, no, una licencia normal tarda 2 años. Aquí estamos hablando de que se hace una ley en el Congreso, se aprueba la ley en el Congreso, se baja esa ley y se tiene que publicar, llega al Cabildo, se informa, se hacen con la propiedad. Vamos, ojalá, sinceramente, viniera mañana el que sea Claro. y me tenga que dar todas esas noticias de un Palacio de Congreso, que me lo hagan así.
por Además ejemplo. que no cabe otra cosa, o sea, es un sí. proceso Vamos, y es un y proceso y todavía un hecho. y tendremos que publicar la primera casa escriturada y la casa 70. Sí, exacto. Es un proceso y un hecho que no cabe venderlo de otra, bueno, Y venderlo, ojalá- quiero decir, Sí, venderlo. sí, venderlo de otra manera, Yo lo quiero vendo decir, de con- forma transparente, porque al sí. final, por lo que conlleva, Es evidentemente. así. Con respecto a lo de los cuarteles, yo estoy un poco con Alberto, un poco se pierde la esperanza. Más el procedimiento iba a ser un tanto distinto, porque para simplificar solemos decir que los cuarteles los pidamos ya a Madrid para que revierta como para uso público. Un momentito, porque esos cuarteles fueron donados por un particular, los terrenos fueron donados por un particular y en todo caso debería de revertir al particular. Y a ver cómo lo hacemos, si lo quiere particular, si lo admite, si no lo admite, si tiene que pagar por Los plusvalías. herederos. Yo que sé que, es verdad que los militares que hay ahí caben todos, se pueden ir en taxi a un apartamento Fariones, caben todos allí. En uno no, pero igual en un microbús y poco más. Sí, porque aquellos del Soria que Claro, venían es que de tú no te sé acuerdas- dónde, tú que te iban acuerdas a de- dejar un millón, no sé cuántos millones de euros que decía el Lancelot. Y no, Iba- a ver, no ha venido ni uno. Fue el ministerio, no, ahí, perdona, fue el ministerio el que incluso llegó a decir que se quería hacer lo que luego se descartó. Digo, Lancelot porque y lo leí allí, pero que no ha venido ni uno. pero el ministerio sacó notas diciendo que iba a generar no sé cuánta economía a nivel insular, no sé cuánto ping-pong, que Pero luego vamos a adiós ver, muy el bueno. problema de los cuarteles es el siguiente. Yo recuerdo que el PP hizo mucha oposición en la época de Zapatero con el tema de los cuarteles, que por qué no nos daban los cuarteles, que por qué no nos daban los cuarteles, que los cuarteles, y cuando llegó el PP en la época de Mariano Tampoco Rajoy, se pudo hacer. y Fue cuando lo del Soria este. sí, pero son chorradas que dice Soria. el regimiento El Soria. acuartelamiento Soria, que le Ah, llaman vale, así, vale. que van a venir muchos Sí, sí, militares. sí. Bien. Y ahora entiendan ustedes el día después de esto. El día después de esto es que los propios del PP, cuando llegaron arriba, personas muy conocidas, muy allegadas, gente con la que tengo muy buena relación del PP, nos dijo no solamente eso, nos dijo, la cesión de ese terreno está escriturada de la siguiente manera. La abuelita que dio el terreno firmó que se lo daba al ejército español. Alberto, que sí, que todos No, eso pero eso deja lo terminar. conocemos, sí, pero José Ramón, pero no puede, la gente no sabe de lo que estoy pero hablando. Exacto, el la gente. fundamento Deja es terminar. ¿Tú te sabes lo que iba a decir yo? No, quiero No, decir que pero con respecto Déjame a la terminar, gente, Sí, pero es la frase. intentarlo. José Ramón, no, por poner en contexto, vamos. Sí, José Ramón, yo ahora te explico. Entonces, cuando esa señora firma eso, la propiedad, en caso de que el ejército se quite de en medio esa propiedad, vuelve a los herederos. Y los herederos tienen una propiedad en pleno centro de Arrecife que vale millones de euros. Ya te digo. Así que no lo va a oler, el Ayuntamiento de Recife eso no lo va a oler en su vida. O es del gobierno, salvo que tú fueras el heredero de eso y dijeras, no, yo que estoy trabajando con un bobo, tengo esta herencia que me corresponden 10.000 metros cuadrados a repartir entre 3 hermanos y en vez de ser millonario, pagarle la carrera a mi hijo, se lo cedo para Recife. Hombre, Eso no va a pasar nunca, hay una José luz de Ramón. esperanza y es que se vaya un pleito judicial y Arrecife contrate a Fernández Camero para... Entonces no tenemos los cuarteles y debemos 60 millones. no sé. digo, No, pues, ahora, perdón, hablando en perdón, serio, sí, sí. el no ya lo tenemos y yo simplemente insisto pero- y replanteo, y además como creo una que acción muy sencilla. hay consenso de Pero todos los tenemos el no partidos, porque hemos preguntado por ello. bueno, Que yo pero, estaba a favor de tu pero, teoría, pero hasta- salvo la muerte nada es irreversible. Que sí. Mira el Ginori. Escúchame un segundo. ¿Pero es Vamos a ver. irreversible o no? Que cuando tú vas a un ministerio de Bueno, defensa. pues nada, pues no vamos. Exacto. Cuando que ya han ido. Cuando vas a un ministerio de defensa y te dicen, si yo abandono esto, no puedo decidir Si yo fuera alcalde de Arrecife o fuese presidente del Cabildo, yo daría prioridad a este asunto y me implicaría en él al máximo. Que luego me dan bofetones, pues me los llevo. Pues que, Hombre, tiene que ver con lo que decía Rita justo antes, de que si tiene que ir 100 veces al mismo sitio, Claro, va a ir. Y si pero tiene que ir vamos a con ver, pero- pancartas, pero va a ir eso- con eso- pancartas pero que tú también. puedes ir 100 veces al Hotel Salinas y Sí. decirle que quieres que el Salinas sea público y hacer una encuesta, y el Salinas es propiedad Pero, de la cadena mediática, Alberto, Puede ser, que José no Ra, es su puede salir- propiedad. políticamente puede salir hasta salpicado. O Me sea, da siendo igual. alcalde de O sea, Arrecife, si yo voy a hacer un le servicio vas a meter público, no un me importa. pelotazo a un particular Entiendo. de 1000 pares de narices. Y Ole. lo digo ¿Qué es lo que aprovechando, va a pasar? por ejemplo, ¿Es un ahora, Ginori 2? Ahora, por ejemplo, en Madrid hubo un señor que igual es presidente del gobierno, un tal Sánchez, que dijo que iba a hacer terrenos del Ministerio de Defensa para vivienda pública. ¿Se pueden enganchar desde ahí? O sea, ¿Sí ¿qué o parte, no? Eso es particular. Pero ¿qué parte no hemos entendido de que es una cesión temporal al ejército frente a la propiedad? Te voy a poner un ejemplo. Aquí el señor Jaime Alberto. Puig, un segundo, aquí el señor Jaime Puig me cede a mí para vivir allí una casa en alquiler. Y dice, como te llevo también, Vale, que no, alquiler que cambio, 0 me euros. olvido del asunto. Alquiler, Que se quede como está. eso es.
alquiler a 0 euros. Yo no puedo vender esa casa porque es propiedad de ¿No se la puede Jaime. ceder al Ayuntamiento de Arrecife? Porque es propiedad de Jaime. Es que eso es es que claro. estos terrenos se los explicaron al PSOE y se los explicaron al PP. Y me han dicho tanto cargos, senadores, congresistas y ya hasta en la oposición, fíjate que ni el PP ha vuelto a resollar de ¿Y esto. por qué sacas el tema este? ¿Ha habido algún candidato por ahí que ha dicho...? No. Es que ya no lo dice nadie. No, Claro, vale, pero pensé que habría habido retomando el asunto de que cuando se quiere se puede, resulta que el Ministerio de Defensa tiene terrenos en Pero toda es que España, son casos distintos. Es que... que a ver, que serán distintos, pero quiero decir que son bienes públicos que alguna habrá seguramente Que este parecido no es al bien nuestro. público. Alberto, ¿quién lo está disfrutando? ¿Quién tiene el usufructo? ¿Y cuántos años lleva así? Porque está de antes de nacer tuyo y Jaime. Sí, pero sí. Entonces, esos a partir de ahí, esos terrenos debería de recibirlos, pongamos que sea así, Que sí, un señor Jaime. o una señora. Muy bien, de acuerdo. Vale. Si esto es el caso de la Cueva de los Verdes, cuando Pedro Sánchez se empeñó que la Cueva de los Verdes Pues nada, era del lo Cabildo, dejamos como fueron a un está. pleito y la costó el Cabildo 12 12 militares millones. ¿Tú crees que ocupando una Arrecife no es tu parcela propiedad? de 60.000 metros cuadrados en el pleno centro de Pero Arrecife. que no es Perfecto. tuya, ni del ministerio, Y Arrecife que es de debe- los herederos, Pero que es una cesión de una señora ¿de quién al es el ejército. usufructo? Vale. A partir de ahí, ¿se puede negociar? ¿Sí o no? Pues, coño, ¿A ti te claro, gusta negociar? pues ¿Sí me o no? imagino. Ya está, yo lo dejo ahí. Es que si te caen a ti esos terrenos que tienen un valor de 60 millones, por supuesto, viene el ayuntamiento y te dirá negociemos. Y tú dices, vale, pero 120. ya que estamos tanto todos en la materia, Claro, ¿tú negociar. sabes Tú realmente tienes de quiénes que son ahora? Tú tienes que convencer a un ministro. Pero tú ya tienes que somos tantos convencer a un todos en la ministro. materia, Alberto, ¿de quiénes son los terrenos? ¿Quiénes son los herederos? De los terrenos? herederos de esa señora. ¿Y quiénes son? Yo que sí. ¿Hemos hablado con ellos? No, yo te voy a decir Pues ya que lo está. haga. No, sí, no. Pero que tú tienes A ver, que hablar con el ministerio y tú le tienes que decir, mira, vengo de Hablar con Lanzarote. mucha gente. No, y para tienes que pensar decir, con ustedes para que entiendan lo que quiero plantear. claro, tú vas al ministro y le dices, mire, señor ministro, que lo que no se, que todo es poder. Entonces, usted tiene que quitar eso y ya nosotros negociamos con los... Que hay que llevar propuestas cerradas. O sea, vamos a ver, primero que nada... A ver, que es complicado. Sí, He dicho pero yo lo sí que contrario, Alberto. Es muy complicado, evidentemente, y es un caso muy particular, De verdad pero que sí estamos que es teniendo esta cierto, conversación. pero sí que es cierto que con otros tantísimos casos de particulares y de privados se habla y se negocia porque se necesita, para, no sé. A ver, que yo insisto que sí, que es un caso Oye, a ver, vayan a muy hablar. particular y muy complicado. No lo pide ya pero que nadie. se negocia con otros tantos particulares y privados. Claro, con para... pasta de por medio. Claro, hombre, evidentemente. Ah, vale, entonces vamos a decir lo siguiente. Pero- vamos a hacer un acopio de millones de euros para que los herederos de los cuarteles nos den esa propiedad. Pero- entonces vamos a hacerlo así. Alberto, entonces sí, tú pues sabes- en vez de eso, tú sabes coges los si millones y existen compras terreno tales. tú. ese es el camino. ¿Sabes si existen tales y la voluntad que tienen? Sé por dos senadores de dos partidos distintos. Pero ¿sabes por quiénes dos son y la diputados voluntad por que un tienen? abogado que estuvo en Madrid del Partido ¿Quiénes Popular. son? ¿Que quiénes son los herederos? Pues porque voy a para que me... Pues eso que te estoy preguntando. Entonces, Pero si no sabes quiénes son y su voluntad, Lo que que quiere los decir hay, José que Ramón es que no se sabe hasta qué punto se puede Claro. llegar esa negociación. ¿Tú sabes quién es el dueño del Barceló? Pues, ¿hasta qué punto ¿Tú sabes puede quién es el llegar dueño de la cadena Barceló? ¿Y qué tiene que ¿Verdad ver eso con Felipe Oye, ¿y Mesa? por qué no vamos a hablar al Barceló para que nos ceda el hotel 5 tiene- años? A ver, Todo ¿quién tiene poder, oye, pues usaron hoteles para acoger a inmigrantes en su momento. porque les pagaba Bueno, Y el y señor... porque estaba la isla cerrada. vale, Pero pero es que- ¿fue o no fue? Y se pagó. Pues ya Esos está. terrenos no los reclaman ni los herederos. Es que ni los herederos, que Pero, eso se sabe Jaime, que es un punto muerto. a eso voy. Se sabe que es un punto muerto. Bueno, pues nada, pues El día que hagas nos esto, tienes un olvidamos. giro, ¿eh? Y que lleguen nuestros nietos con esa pieza de suelo destrozada ahí en el centro de Arrecife, afeando la ciudad y sin valer para nada. Perfecto. Eso totalmente de acuerdo. Ya, no, ya está, cambio de tema. Y no hablo Puedes más del exigir asunto. algo al ministerio que la decente, eso sí. Claro. Pero más Ya allá está. de eso... Corchete siguiente. Hombre, también se puede votar algún partido de esos medios rarunos que hay que tienen un mal genio y un mal pronto y que es propio todo. Hoy puedes poner, contratas a Nacho El Calatayud, partido que estoy pensando es propiedad el resto de estaba hablando Arrecife en para serio, donárselo a los cuarteles. contratas a Nacho Calatayud y asaltas como la... Yo lo planteaba en serio, no estaba yo con coña. no. No, yo- lo que nos gusta, pues a otra cosa mariposa. Pero vamos a ver, pero es No, que yo te- la hoja de ruta... Ya la hoja está, de- que no voy a más, ya está. Pero Cerrado. es que te lo puedes plantear en Que serio. ya está más que planteado y explicado. Pero Si por no muy quieren serio que entender, te ya no es pongas, culpa mía. no cambias las hojas de ruta. O sea, Jaime, eso no Jaime, puede revertir directamente estamos- yo de un sitio a simplemente, y permíteme, es una cuestión en campaña electoral y que vendrá otra dentro de 6 meses. Que son aspectos que cuando más se negocia, fíjate, ahora tenemos la huelga de los fiscales y los jueces, ¿en qué fechas vienen? La Que no es- la que no huelga... negocias institución con institución. A ver, Jaime, Que hay un paso hay intermedio. momentos y momentos, entiéndelo, creo, ¿no? Es fácil de Tú, por de ejemplo, asumir. tu voluntad, tu bolsillo se relajaría estando de particular, Sí. estando en campaña electoral.
Pero Porque el mío no. Pero a mí no me afecta la campaña electoral de mi bolsillo. Yo soy el heredero de esos terrenos A mí y no te me digo, afecta sí, en el ¿cuánto bolsillo valen la los campaña terrenos? 60 millones, deme usted 50 y nos vamos todos para casa. A lo mejor se puede ¿De compensar. dónde con- sale? Pues pero, para Alberto, esos 50 millones me los gasto en otra cosa. igual se puede compensar Si es que, o no se puede compensar. Sí, claro. La capacidad negociadora. A de ver, compensar- tú has negociado, Igual has visto, que el sa- IGOTE ¿sabes Fran- qué bien el tiene el IGOTE ayuntamiento francés, sí, y cómo se puede replantear? un ginori. Que sí, estamos Y luego, entendiendo. Pero y luego ahí, hace un par de O te semanas dicen en la que no, península, que te monta que te habla con un banco, te habla con una promotora, te hace un estudio del precio de la vivienda y montan ahí un Cristo que te camba. Eso, vamos Pero a ¿por ver. qué te tiene que dar esos señores que son ¿Qué? herederos el solar? Porque nosotros en Arrecife Pero seamos que no te lo felices. tiene que dar, estamos hablando de una posible negociación o de hablar. que para aunque algo tenemos sea un plan ver qué general que se puede articular y hacer, jugar no con te él estamos también, diciendo que digo te lo yo. tengan que dar, Bueno, no nada, se ya está. sabe. Cambio de tema, cambio de tercio. José Ra, ¿quiénes son los herederos, tío? ¿Qué amigo sé yo. tienes que ser heredero de estos? Si yo lo he dejado de ir precisamente Ha para que venido aquí a Alberto vendernos resuelva. la moto de 60 millones. ¿De cuánto es la comisión? No, es que. Sí, por preguntar. O sea. Bien. Eso- ¿Tú te crees que no yo se voy a pregunta? eso. Pero que tú te crees Yo que sé no que se es un tema pregunta. muy complicado, ¿Tú pero te yo me crees- quedo con eso y yo tú voy te a crees eso, que al no? igual que se ha negociado y se ha hablado, insisto, sé que es un Pero caso que muy lo han particular hablado y los muy dos complicado, gobiernos. pero que igual que se ha no, hablado, no es muy complicado. que igual que se ha hablado en otros casos con Que particulares ya lo han o con hecho dos privados, gobiernos. se puede hacer en este Paola, caso. que lo han Aquí hecho sí vale dos esperar gobiernos, el 68 años PSOE por las casas de y el Valterra, PP. pero no vale esperar un tiempo podemos- por Con los por herederos, cuarteles. con los que... Con el ministerio, que tú no puedes hacer nada, que tú cuando vas a un ministerio vas con cosas serias, cerradas, con documentos. Pero Esta es estamos la hablando que en el caso de que se fuera con cosas serias. ¿Qué claro, serio? evidentemente. ¿Qué seria es que si el solar no es del ministerio? Que ya han ido dos gobiernos. Ha ido un gobierno de Mariano Rajoy y ha ido un gobierno de Zapatero. Han ido senadores a hablar con los ministros de ambos partidos. Han ido congresistas de ambos partidos. Y el ministerio le dice, mire señores, ahí no tocamos nada, porque si tocamos perdemos el solar. No, Tú y yo. no podemos- Se lo han dicho los ministros. Podemos preguntar todos los viernes y eso también. Sí. Y Que se lo han dicho los ministros de dos partidos distintos. algún día puede entrar al Ministerio de Defensa algún ministro o ministra pacifista y desmantelar. No, de todas formas, estadísticamente, o sea, Por ejemplo. los cuarteles militarmente hablando tienen un interés brutal, ¿Que tienen o que no? que tienen todavía. Te explico, no es un interés de tú tengas, voy a contar aquí cosas militares que no sé si interesan, pero es geopolítica pura y dura. Japón acaba de desbordar dos portaaviones en su marina, ¿no? Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, no tiene la posibilidad de tener un ejército de ataque. ¿Sabe para qué son esos portaaviones? Para que aterricen los F-35 norteamericanos en un posible conflicto nazi, por las cosas como se están poniendo en China. Ese acuartelamiento que nosotros lo vemos ridículo y tal, ese sería el lugar que en caso que tuvieran Alberto, Sí, para venir el- pero para que- para quedarse venir en- tropas, que no a vivir, no sino mezcle tal. churras con O sea, merinas. que es Yo no un- estoy que es diciendo un que se vayan los acuartelamiento de cuarteles los interés. militares de aquí, ojo, al contrario, si se refuerza estupendo. Pero igual será más operativo tener una base militar bien conectada y que no colapse la ciudad si pasa algo. Yo Digo prefiero, no sé. yo prefiero como hacen los del EPE. Me están mandando, son 4 parcelas, ni siquiera en dos de los militares Sí. y 2 cedidas al ejército. ¿Ves? Si nos lanzan un misil que lo han en mirado todos en un los caso de partidos. conflicto, probablemente objetivos militares que pueden ser ahora mismo en el caso de un conflicto. Cualquier Venga. sitio donde aterrice algo. Nada. Los yo prefiero cuarteles, que hagan- el aeropuerto, la desaladora y la central térmica. No, pero Chico, sería pues más vamos para- a sacarlo del centro de la ciudad, nada más. Sería más para acuartelar a gente ahí que después tienen intervenciones De en hecho, ya África. se está haciendo. O sea, vienen muchos altos cargos para Rosse Hotel, se quedan allí en los hoteles. Pero ya le digo, por ejemplo, Los hoteles una y de los las cuarteles. personas que no voy a dar el nombre, pero que tiene acceso, que Sí, tuvo acceso sí. directo Serán a la 4 negociación. y serán igual 15 herederos, no te digo que no. Es telespectador para que sepan lo que, para que No vean. te habrá mandado Zapatero El Zapatero, ¿te imaginas? Son en concreto 4 parcelas. Me están confirmando que se miró, que se prospectó, que no tuvo éxito. No me lo dice él así, de esa manera. 2 se cedieron a los militares y 2 cedidas al ejército. Me lo está mandando. Eso se estudió en su Fuente día. directa, fuente directa. Muchas gracias, fuente directa. A ver, ya no sé, es que ya no sé por dónde he ido. Tenía un montón de cosas. Abre el aquí. corchito otra vez. Pues te quedan 3 minutos. Es verdad, abro el corchete, porque... no, si era de las casas de Valterra. ¿Por qué hemos ido a los cuarteles donde estamos hablando de las casas de Valterra? De Porque repente. esto es un programa dinámico, vivo, ¿Qué tendrá que ver las donde nos gusta discutir latas de sardinas con la... con- Yo estaba hablando ya en aquel momento del lomo. y hacer crítica en positivo. No, me parece bien. ¿Ves? Ha A sido ver, para fastidiar lo del tema de la marca del lomo y entonces hemos metido eso, ¿ves? Lo del lomo A que ver, hemos puesto. yo aquí he sido bastante beligerante, que una vez se me enfadó incluso el señor Clark, que me mandó unos Sí. mensajes,
y tenía toda la razón del mundo explicándome todo esto, porque yo era igual de beligerante, o sea, yo no acababa de entender cómo una pieza de suelo de esa importancia lo tiene ahí desaprovechadísimo el ejército. Oiga, que revierta a la sociedad civil y punto. Y me explicaron efectivamente cómo era todo el proceso, y lo he entendido. Y sé que hay senadores que han preguntado y les han dicho, váyase de aquí. Y ¿Ha habido reuniones? Y Cándido Que Reguera se puede también, preguntar si tú quieres el una vez al fallecido mes, Cándido que Reguera, podamos cuando fue preguntar por ver si cambia. Congresista también estuvo planteándolo, si recuerdo. ¿Vale? O sea, eso te lo compro. O sea, que alguien, el que mande, se apunte una vez al mes, preguntarle si han cambiado de opinión. Todos han pasado por eso y todos los alcaldes saben que si tuvieran esa pieza de suelo, simplemente condonándola, o sea, te llegas a un acuerdo, tú edificas la mitad y con la otra mitad me sale una residencia mayores. Los políticos en general, quitando casos extremos de malas personas, o un palacio de congreso, también, pues te lo podría poner ahí en medio. Todos los políticos en general intentan, después eran inútiles, no inútiles y tal. Ver una pieza de esa lo han mirado todos, es inviable, pero bueno. Venga. Pues Es ya que está. tú suponte, si ahora, por ejemplo, la circunvalación, que están con obras que van a hacerse ya mismo, el acceso a la ciudad justamente colinda con los cuarteles. Bueno, si los cuarteles es probablemente, espectacular para todo. probablemente igual hay que tirar parte de la estructura. A ver qué hacemos. Tirarla. Eso sí se puede. Ya veremos. Es que eso sí se puede, si es obligado. Ya veremos. Una SEN, igual que me quitan una Interés propiedad general. a cualquier Pues, ciudadano, igual que es a eso propia, voy. igual y que otra es cosa es quedarte la tuya y hacer con ella lo que te dé la Si gana. se puede, entonces, oye, alternativas existen para plantear cosas, ¿no? Vamos a hacer carreteras hasta que nos quedemos sin cuarteles. Claro, que eso te iba a decir. Bueno, pero... Un carril pero para acá, es otro un para allá, otro ejemplo, para aquí, otro ¿eh? para allí, a la borró del mapa. Eso Como como quiero en que el salga ordenador. esto de aquí, voy a plantear una carretera por Hay esta cosas zona. que no son. Cuando hicieron el AVE se llevaron cosas por delante que ni te cuento. Pon un ave por en medio, Hagamos pero un mientras tanto no hay nada. Además, te repito, lo acaba de aclarar esta persona con interés en el asunto, o sea, con un conocimiento. Sí, sí. Ni siquiera es una parcela, son 4 parcelas. Vaya tela. En fin, nos Vamos, vamos. que yo no me resigno, ¿eh? Yo se lo dejo para ustedes. Pues ya nos seguirás contando. Cuando preguntemos una Y vez Paola más. creo que está conmigo además, que tampoco se resigna. pues. Me faltan datos y tengo que revisarlos, Yo pero era absolutamente favorable a lo de los cuarteles. o sea, señor Hice Clark. destiladeras diciendo que era un disparate de tener todos esos miles de metros cuadrados para un acuartelamiento militar. Eso yo lo viví hasta que primero estaba gobernando el PSOE y pensaba que era que le estaban haciendo el favor a lo del PSOE. Fueron diputados, fueron tal. Y aquí después no fue del partido. el PP. Sí, pero cuando tú ves que los dos partidos te encuentran con el mismo problema y al final los dos partidos, hablando conmigo, me dijeron, pues mira, sí, no es un tema de voluntad, esto es imposible. Entonces, claro, es que llevamos 15 años. Eso es una discusión del 2003. Venga, nos vamos. Bueno, pues, por ahí no te lleves porque aquí estamos discutiendo cosas del 92. No, Por Oye, razón. de 1923. Yo hay una de 55 que es un Yo récord iba a mundial. decir 55. Récord Felicidades mundial. a la familia esa, Total. que van en buen camino. Gracias, José Ra, gracias, Alberto. Gracias. Mañana, que será jueves, nos vemos. Si no cambia la agenda, mañana nos viene a ver Marcia Acuña, así que podremos hablar con él. Hasta mañana, buenas tardes.